Explicar lo referido a los ángulos que están formados en la circunferencia y los ángulos que están formados en la circunferencia por el tipo de segmentos que están asociados a ellos. Las rectas van a ser 5 tipos. De esos 5 tipos, lo que vamos a explicar es cómo están formados y cómo se calculan las medidas. Aquí me dice que el ángulo central, este ángulo central es el principal, este es el que va a servir para tomar referencia para todos los demás ángulos. El ángulo central específicamente va a medir lo que mide el arco que sustenta. Entonces, primeramente, el arco que sustenta es debido a, y está formado por 2 radios. Entonces, está formado por 2 radios porque este punto, que es el vértice, es el centro, y estos dos son puntos sobre la circunferencia. Hagamos de cuenta que es el punto A y es el punto B. Por lo tanto, el ángulo central es en sentido contrario a las manecillas de reloj, es el BCA. Este es el ángulo central. Si este ángulo central, yo digo, por ejemplo, que mide 70 grados, entonces el arco que lo sustenta, primeramente, es el arco que hay entre A y B. Recuerden que si es sentido contrario a las manecillas del reloj, también debe ser de B hacia A. Por lo tanto, la medida de este arco, que es la medida del arco de B a A, va a medir lo mismo que el ángulo que habíamos dicho que iba a medir 70 grados. Por lo tanto, yo puedo escribir que la medida del ángulo central, que es en sentido contrario a las manecillas del reloj, que es el ángulo BCA, va a medir lo mismo que la medida del arco que sustenta. Recuerden que el arco que sustenta también debe ser en sentido contrario a las manecillas del reloj para indicar el polar positivo, solamente aquí se va a simbolizar con un semicírculo. Entonces, esto es lo importante, que el ángulo central mide lo mismo que el arco que sustenta. El arco es el que está entre los lados del triángulo. Pero aquí también surge otra situación. Recuerden que como son sentidos positivos, aquí hay otro ángulo. Y este ángulo que está aquí, si este mide 70, considerando que la circunferencia tiene 360 grados, entonces tendré que restar a 360, que es toda la circunferencia, le resto 70, aquí me da 0, aquí me da 9, llevo 1, y aquí me da 2. Eso quiere decir que este ángulo grandote mide 290 grados, si lo estoy considerando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, existe otro ángulo, que es la medida del ángulo, ahora en sentido contrario a las manecillas del reloj, es el ACB. Por eso hay que tener mucho cuidado en escribirlo adecuadamente y no escribirlo al revés. Fíjense cómo lo único que está cambiando es de dónde inicia y a dónde termina. Pero eso es fundamental para entenderlo. Y entonces resulta que el arco es todo el que está afuera. Pero entonces ese arco que está afuera ya no se llama BA, sino el arco se llama, déjenme escribirlo aquí, el arco se llama AB porque va de A hacia B. Y de ahí tengo las 2 medidas de los ángulos centrales. Generalmente el ángulo central que se considera es el más pequeño, no se considera el más grande, pero se los mostré para que vean cómo si cambio la disposición de los puntos que están formando el ángulo, también debe de cambiar la disposición de cómo estoy escribiendo el arco. Esa es la importancia del ángulo central. Bueno, el ángulo inscrito va a medir la mitad del arco que sustenta. Ya habíamos mencionado que el arco que sustenta es el arco que hay de este punto a este punto. Fíjense cómo aquí está el ángulo. Si lo marco en sentido contrario a las manecillas del reloj para mencionar que es positivo, este es el ángulo. Y el arco también debe ser marcado en sentido contrario a las manecillas del reloj, que es de aquí para acá. Si yo le pongo nombres, el vértice entonces debe de estar sobre la circunferencia. Vamos a llamarle A, este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Menciona que el ángulo inscrito está formado por 2 cuerdas. Recordemos que la cuerda es el segmento que une una parte de la circunferencia con otra circunferencia sin tocar el centro. Una parte de la circunferencia con otra parte de la circunferencia. Puede pasar por el centro o no puede pasar por el centro, no importa, porque el ángulo central parte del centro. El ángulo inscrito tiene el vértice sobre la circunferencia. Entonces, en este caso, va a medir la mitad del arco que sustenta. O sea, que si aquí yo tengo un ángulo y este ángulo, ahora ya no va a ser la referencia del ángulo. El ángulo aquí era el que era igual que el arco, pero ahora va a ser al revés. Si yo digo que este arco mide, por ejemplo, 110 grados, entonces este ángulo va a medir la mitad del arco que sustenta, que va a ser 55.
La manera de expresarlo es que la medida del ángulo, este que está aquí, recuerden que debe de ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. El ángulo que se llama CBA, ese va a medir la mitad de la medida del arco que sustenta. También debe ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y este sea. Por lo tanto, perdón, es el arco. Es el arco CA. Entonces, la manera formal de escribirlo es esta. Esto es como lo voy a calcular. Y nada más la referencia que ahora va a ser con respecto al arco que sustenta. Primero me dan el arco y luego obtengo la medida. Aquí fue al revés. Primero obtuve la medida del ángulo central para saber cuánto medía el arco. Pero a partir que ya conozco el ángulo central, a partir del arco que sustenta el ángulo central, voy a poder obtener las medidas de los ángulos dependiendo de qué tipo de ángulo se llama. Como aquí el inscrito que está formado por dos cuerdas. Bueno, aquí no hay otro ángulo, si se dan cuenta. Aquí sí hay el de adentro y el de afuera. Algunas veces se va a tener, a veces no se va a tener. Por eso hay que tener cuidado de todas maneras de nombrar adecuadamente los ángulos en sentido contrario de las manecillas del reloj. Vamos con el otro tipo de ángulos. El otro tipo de ángulos es el ángulo semi-inscrito. Para el ángulo semi-inscrito tiene la peculiaridad de estar formado por una cuerda y una secante. Recuerden que una secante es la recta que atraviesa el... Aquí hay un error. Esta no es una secante, es una cuerda y es una tangente. Disculpen por la redacción. Debe ser una cuerda y una tangente. Porque la tangente es la recta que toca en un solo punto a la circunferencia. Entonces, de aquí va a resultar que vamos a tener dos ángulos que van a estar seminscritos. El ángulo que está de aquí para acá y que debe de ser nombrado en sentido contrario de las manecillas de reloj. Y el otro ángulo seminscrito que está de aquí para acá y que también debe ser nombrado en sentido contrario de las manecillas de reloj. Entonces vamos a ponerle nombre a los puntos considerados en el dibujo y vamos a decir que este es el punto, este que está es el punto A, este es el punto B, aquí tenemos un punto C y aquí tenemos un punto D. Fíjense como en la tangente tuve que poner un punto adicional del lado izquierdo y otro del lado derecho porque necesito nombrar este ángulo. Y si nada más tuviera este punto, que es el vértice, no puedo nombrar bien el ángulo. Entonces aquí voy a tener dos ángulos. El primer ángulo vamos a nombrar este, que es la medida, o bueno, vamos a hacerlo de este lado. Del lado derecho tengo la medida del ángulo CBD. Recuerden que debe de ser nombrado en sentido contrario de las manecillas del reloj. Este ángulo CBE debe medir la mitad del arco que sustenta. Por lo tanto, la mitad del arco que sustenta es el arco que está desde aquí hasta acá. Disculpen la disposición de cómo lo estoy escribiendo, porque en el arco está referido solamente al punto B, del punto B al punto D, o sea, es este arco. Es este arco que va sobre la circunferencia. Y este arco es la medida de lo que les acabo de poner. Por lo tanto, en sentido contrario de las manecillas del reloj, esta es la medida del arco BD. Muy diferente a este ángulo, porque este ángulo ahora lo que va a utilizar es el otro arco que sustenta. O sea, parto de aquí y tengo que llegar hasta acá. En otras palabras, estoy escribiendo la medida de este arco. Y este arco que lo estoy acotando de aquí a acá, ese va a ser el arco de A. Por lo tanto, la medida del ángulo inscrito. Recuerden que el ángulo inscrito es el que está formado por una cuerda y una tangente. Entonces, esta cuerda y esta tangente, este ángulo que está aquí, que debe de ser escrito de manera positiva, es que debe de ser en sentido contrario de las manecillas del reloj, es el ángulo DBA. Entonces, es el ángulo DBA, que es el que se forma con la cuerda y la tangente, va a medir la mitad del arco que sustenta. Pero este arco ahora va a ser el DA, el DB, perdón, va a ser el DB. Fíjense cómo nada más está cambiando de ubicación los puntos, pero eso es suficiente para saber cuál es la dirección, porque siempre debe de ser en sentido positivo. Por lo tanto, aquí hay dos ángulos que se forman y solamente hay que tener cuidado. Y también aquí se ve un poquito raro tal vez, porque los arcos solamente dependen de B y de D y no de los puntos A y C. Si los puntos ya A y C solamente son una referencia sobre la tangente. Pero este arco, como habíamos dicho, el arco siempre es referido a la medida del ángulo central.
Bueno, vamos al siguiente, el ángulo interno. El ángulo interno ahora va a estar formado por dos cuerdas. Esas dos cuerdas que forman el ángulo interno deben cruzarse en el interior de la circunferencia, porque pudiera ser que yo tengo dos cuerdas y hay una cuerda aquí y hay una cuerda aquí. Si se dan cuenta, aquí no se forma ningún ángulo, porque ni siquiera el ángulo interno, habíamos dicho que el ángulo interno está formado por dos cuerdas, pero el vértice está sobre la circunferencia. Entonces estas dos cuerdas se tienen que cruzar en la parte interna de la circunferencia para poder decir que son ángulos internos. Ahora bien, si yo tengo este punto de cruce, que vamos a llamarle punto A, de ahí se va a necesitar la referencia de otros puntos, que va a ser el punto B, que va a ser el punto C, que va a ser el punto D y que va a ser el punto E. Si ustedes están observando, se están formando cuatro ángulos internos. La ventaja o la parte linda de los ángulos internos es que este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice, al igual que el ángulo que está de este lado y el ángulo que está aquí. Los rojos son opuestos por el vértice, los azules también. Eso me lleva a la ventaja que lo único que debo de hacer es calcular un solo ángulo, porque además de ser opuestos por el vértice, pues resulta que este ángulo con este ángulo, debido a que están sobre un segmento, estos ángulos son suplementarios. Y acuérdense que los ángulos suplementarios son los ángulos que suman 180. Por lo tanto, yo sé que este ángulo y este ángulo suman 180 y también sé que este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice y este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice. Por lo tanto, con un ángulo que calcule es más que suficiente para calcular la medida de todos los demás ángulos. Esa es la ventaja que me dan los ángulos internos. Ahora, el ángulo interno se va a calcular con la semisuma de los arcos que sustenta. Entonces, si resulta que aquí tengo un arco, que este arco es lo que mide de aquí para acá, y este arco habíamos dicho que es lo que tenemos sobre la circunferencia, entonces ese arco le debo de sumar lo que mide el otro arco. Entonces este arco y este arco a partir de BY, que es debido a esto, voy a obtener la medida de los ángulos. De los ángulos puede ser de este ángulo o de este ángulo. Cualquiera de los dos se van a obtener de la misma manera. Vamos a escribirlos aquí. Primero este ángulo, que es en sentido contrario a las manecillas del reloj, y este ángulo que también debe de ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, si yo quiero calcular la medida del ángulo, este que está aquí es el BAF, no BAE, perdón, la medida del ángulo BAE, el BAE va a ser la misma, porque son opuestos por el vértice, la misma que la medida del ángulo, este es el signo contrario, que es el DAC, y se va a calcular como la semisuma, o sea, voy a sumar dos arcos, y esos arcos son los arcos que sustentan este ángulo. A final de cuentas es de lo mismo porque es opuesto por el vértice, y los arcos también debo ponerlos en sentido contrario a las manecillas del reloj, que es el arco BE, o el arco DC, y el arco DC, perdón, porque es la suma de los dos. Entonces, estos dos son opuestos por el vértice, por eso los pongo igual, y cualquiera de los dos se calcula como la mitad de la semisuma. Acuérdense que hay que escribir la medida del arco, que habíamos dicho que la medida del arco es el arco BE, y aquí también es la medida del arco DC. Y recuerden que los arcos van relacionados siempre al ángulo central. O sea, el ángulo central es lo mismo que mide el arco, y una vez teniendo ese concepto, nos vamos a basar solamente en arcos. Aquí tengo ángulos internos, y ya habíamos dicho que para calcular estos ángulos que tengo tanto arriba como abajo, estos dos ángulos son suplementarios. Entonces, si yo detecto que este mide 40, pues el otro mide 150, o si este mide 10, el otro mide 170. Pero eso ya se obtienen y se puede obtener cualquiera de los cuatro ángulos internos. Por último, tenemos los ángulos externos, pero de los ángulos externos hay tres tipos.
de los ángulos externos está el ángulo que está formado por dos secantes. Estas dos secantes son rectas que atraviesan a la circunferencia. Está el ángulo que está formado por una tangente y una secante. Esta de aquí es la tangente toca en un punto de la circunferencia y la secante corta la circunferencia en dos puntos, que es este punto y es este punto. Y también voy a tener el ángulo externo que va a estar formado por dos tangentes. Estas dos tangentes son dos rectas que tocan a la circunferencia en un punto y de ahí surge lo que es el ángulo externo. Ahora bien, en cualquiera de esos tres tipos del ángulo externo va a medir la semirresta. En el ángulo interno es la semisuma y en el ángulo externo es la semirresta. Aquí debemos de considerar que va a ser la semirresta de los arcos. Vamos a considerar el arco mayor y el arco menor. Siempre va a ser la resta del arco mayor menos el arco menor para que nos quede un número positivo. Y entonces vamos a nombrar este ángulo, digamos que este es el punto A, este punto donde está cortando la secante se llama el punto B y este punto donde está cortando la circunferencia de la secante es el punto C. Llamémosle este que es el punto D y llamemos a este que es el punto E. Entonces, el ángulo debe nombrarse en sentido contrario de las manecillas del reloj. Como este ángulo hay dos puntos sobre el mismo segmento, yo lo puedo llamar EA, EAC, o yo lo puedo nombrar también el DAB. Cualquiera de las dos formas está bien, o inclusive sus combinaciones. Entonces vamos a llamarlo con este que está más pequeño. Y yo digo que la medida del ángulo externo, que es el DAB, se va a calcular como la semirresta de dos arcos. Va a ser la resta de la medida de un arco menos la medida del otro arco. Ahora debe ser el arco mayor menos el arco menor. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo un arco, aquí yo tengo otro arco. Este arco se ve que es el más grande, o sea, lo que mide de aquí para acá. De aquí para acá se lo voy a restar al arco que mide de aquí hacia acá. Y entonces el arco en sentido contrario de las manecillas de reloj es el arco S, que es el más grande en sentido contrario, menos el arco BD, que es el arco más pequeño. De ahí se van a obtener, al hacer la resta y dividirlo entre 2, va a ser la medida del ángulo externo, que habíamos dicho que el ángulo externo era el ángulo de BA. Vamos a marcarlo otra vez, el ángulo de BA. Ese ángulo va referenciado a la resta del ángulo del arco grande menos el arco chico. En este va a ser igual. De manera idéntica vamos a calcular este ángulo. Si le pongo nombres y digo que este es el punto A, aquí tenemos el punto B porque la tangente solamente toca en el punto A la curva, este llamémosle punto C y este llamémosle punto D. Entonces resulta que también de manera positiva está el ángulo que está aquí, que es el CAB o el DAB, como lo queremos mencionar. Entonces la medida del ángulo externo, que es el CAB, también se va a calcular como la mitad de la resta de dos arcos. Y esos dos arcos debe ser el arco mayor menos el arco menor. Observamos aquí que el arco lo voy a tener entre B y entre D. O sea, todo este va a ser el arco. Y ese arco que lo estoy acotando aquí, ese es el arco grande y el arco pequeño es el que tengo de CAB. Este que estoy dibujando aquí es el arco pequeño y ese arco pequeño también debe ser en sentido contrario de las manecillas de reloj. Por lo tanto, de D a B es el arco grande, lo que mide el arco grande, y el BC es el arco pequeño. Hago la resta de los dos y esa va a ser la medida del ángulo externo. Y por último, el ángulo que está formado con dos tangentes, también vamos a referenciarlo con letras. Si yo digo que este es el vértice, que es el punto A, este punto de tangencia es el punto B y este punto de tangencia, que es el punto C, entonces aquí para nombrarlo de manera positiva
pues solamente existe una manera, que es la medida del ángulo externo, que ahora se llama CAB, y que este ángulo externo también se va a calcular como la semirresta de la medida de dos arcos. Esos dos arcos debe ser el arco grande menos el arco pequeño. Aquí vamos a tener que el arco grande va a ser de aquí para acá, y el arco grande es todo esto, o sea, sobre la circunferencia. Este es el arco, y la línea que puse hace rato fue la acotación. En sentido contrario de las manecillas de reloj, este se llama el arco CB, y ese arco CB se lo tengo que restar al arco pequeño, que es este arco, y este arco medido de aquí para acá, pues es lo que mide de B a C. Y aquí es donde se ve que no es lo mismo escribir CB que BC, porque siempre debe ser referenciado al sentido contrario de las manecillas de reloj. Entonces, lo que va a ocurrir en una circunferencia, en un tipo de ejercicio, es que van a decir que de aquí a aquí mide 10, de aquí a aquí mide 20, de aquí a acá mide 50, y de ahí podemos obtener ya la medida de los ángulos internos, ángulos externos, de acuerdo a la disposición que vayan diciendo en los ejercicios. Lo que debo de tomar siempre en cuenta son las fórmulas, que las fórmulas se van a calcular a través de las medidas de la semisuma, de la semirresta en el caso de externo, o va a medir la mitad en el caso del ángulo semiinscrito, o la mitad en el caso del ángulo inscrito. Todo referenciado al ángulo central. Lo primero que se va a dar de referencia es el ángulo central, y a partir de ahí la disposición de los segmentos de las rectas me van a permitir saber qué tipo de ángulo es y cómo se calcula la medida.